¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buenas noches. Bienvenidos al programa Los Candidatos y sus Propuestas, un espacio donde vamos a conocer a los candidatos, sobre todo sus puntos de vista y también temas de coyuntura, cuál es su postura, lo que marca la política nacional en los actuales momentos. Además, será un espacio donde podrán exponer, sobre todo, sus planes de gobierno, esto con la participación de los representantes de la sociedad civil y de movimientos que nos acompañan también esta noche. Ellos también preguntarán a los candidatos. Aquí iniciamos. Bienvenidos. Candidatos, bienvenidos, gracias por participar en este espacio que es de ustedes y además va a ser de mucha ayuda, no solamente para el partido, sino también para los ciudadanos que estarán con nosotros viendo este programa y decidirán y reflexionarán el voto. ¿A quién de ustedes se los dará el 19 de febrero? Vamos a presentarlos para que los conozcan en casa y sepan quién nos acompaña durante este programa, el último programa de los candidatos nacionales asambleístas. Tenemos a Diego Salgado, candidato por la alianza Creo Suma. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Internacional del Ecuador en 2013, fue elegido asambleísta por la provincia de Pichincha, miembro de la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. A su costado, la lista completa de los asambleístas nacionales que lo acompañan. Bienvenido, candidato. Gracias. Nos acompaña además Lorena Tapia, candidata de Alianza País. Abogada y magíster de Derecho de la empresa por la Universidad Católica de Chile. Es su primera participación en un proceso electoral. Se desempeñó como ministra de Ambiente del actual gobierno por 3 años. Junto a la candidata Tapia está la lista completa. Bienvenida. También nos acompaña José Antonio Noritz, candidato por el partido Adelante Ecuatoriano Adelante. Doctor en Jurisprudencia y Ciencias Sociales por la Universidad Laica Vicente Rocafuerte. Es su primera participación también en un proceso electoral. Es vicealmirante en servicio pasivo al interior de la Armada del Ecuador. Ocupó varios cargos como el jefe de Estado Mayor. Bienvenido. Gracias. También nos acompaña finalmente Ronald Verde Soto, candidato por el Partido Socialista. Abogado y especialista en Derecho Financiero Bursátil por la Universidad Andina Simón Bolívar. Ha trabajado en el sector público, se ha desempeñado como secretario nacional del Parlamento Andino y catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Junto a él, la lista completa de los asambleístas que lo acompañan. Bienvenidos todos, iniciamos. En este primer bloque vamos a tocar temas de actualidad, de coyuntura política, lo que en las casas, en los trabajos se está conversando y es necesario saber sobre todo su postura y sus propuestas al llegar a la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, la creación de las empresas o tener cuentas bancarias fuera del país, en los denominados paraísos fiscales, no es ilegal. ¿Qué piensan ustedes del pacto ético, que además se realizará una consulta popular también este 19 de febrero? Tienen 1 minuto para responder. Su oportunidad, candidato. Buenas noches, un gusto estar aquí con usted, Mariux, y por supuesto con el público que nos mira. Mire, usted bien lo ha dicho, no es ilegal tener dinero en los paraísos fiscales, como puede ser Panamá, Bruselas, en fin, de acuerdo a la literatura especializada, no solamente por si acaso es Panamá, y sobre todo el origen del dinero es el importante. Si es que hay funcionarios públicos que ganan 3.500, 4.000, 5.000 dólares, es de ahí la preocupación del pueblo ecuatoriano al conocer y al tener que descubrir empresas y cuentas en paraísos fiscales. Y estoy pensando, por ejemplo, en el gerente actual de Petroecuador, el señor Pedro Merizalde, cuando fue posicionado de gerente de la refinería del Pacífico, ese lote de terreno pelado que le costó al pueblo ecuatoriano 1.500 millones de dólares, apenas fue gerente de esa refinería, apareció con una empresa en Panamá. Eso es lo que nosotros estamos preocupados. Además, el pacto ético tiene que ser presentado por una persona ética. Gracias, candidato. Les recordamos 1 minuto. Muchísimas gracias. Fue la respuesta de Diego Salgado, candidato por Creo. La oportunidad de la candidata Lorena Tapia. Tiene 1 minuto.
minuto, corre desde este momento. Bueno, muy buenas noches y un saludo a todos quienes están presentes en esta noche. Usted lo mencionaba, se trata de algo que es legal, pero que no es ético, es decir, tener inversiones fuera del país, y no es sino a través de la iniciativa del presidente Rafael Correa que esta consulta será viable justamente el 19 de febrero. Quienes conformamos Alianza País hemos venido construyendo una visión nueva del Estado ecuatoriano. Hay muchos aciertos, hay cosas que corregir, pero este es uno de los grandes aciertos. Apostar a la eliminación de los paraísos fiscales. Hay candidatos en este momento que cuentan con paraísos fiscales, así que hay que predicar con el ejemplo. Es el momento que el Ecuador se llene de verdad, y este 19 de febrero, en esta consulta, a apostarle justamente por la eliminación de los paraísos fiscales. Muchísimas gracias, candidata. La respuesta de Lorena Tapia por la 35. Es su oportunidad, José Noritz. Gracias por la invitación al Partido Adelante, Ecuatoriano Adelante, lista 7. ¿Considera nuestro partido que la propuesta del presidente, nosotros votaremos no? No simplemente por un rechazo al presidente a las actitudes de estos 10 años de la década perdida. El dinero, la licitud del gobierno, la licitud del dinero, eso es lo importante para la sociedad. Que los dineros sean lícitos donde quiera que se los tenga en el mundo entero, en las sociedades económicas que se los quiera tener. Nosotros debemos tener una pulcritud en nuestros actos, una pulcritud en los manejos de los dineros del Estado, como manejamos nuestros dineros propios. Eso debemos preocuparnos. Muchísimas gracias, candidato. Les recordamos que cuando inicie el sonido del reloj significa que todavía les queda 10 segundos. Su oportunidad, Ronald Verde Soto, listas 17. Un minuto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Hay que considerar en el tema del pacto ético, primero, que el dinero de los ecuatorianos, elaborado por manos ecuatorianas, trabajado por los ecuatorianos, debe servir para el desarrollo de los ecuatorianos. No podemos permitir que ese dinero se encuentre fuera del país, por más, entre comillas, legal que pueda parecer. Todo el dinero que se genera en el Ecuador debe servir para el desarrollo del Ecuador y no de otros países y no de otras potencias. Recordemos que los paraísos fiscales guardan gran cantidad de dinero ilegal. Hablamos del dinero más podrido que existe en el planeta, el dinero de las dictaduras, del narcotráfico, de políticos corruptos. Entonces es necesario transparentar eso, y es necesario que ese dinero sirva para el desarrollo de nuestro país. Debemos de entender que el pacto ético va a servir para que las personas transparenten sus recursos, y las personas que quieran sobre todo administrar el Estado lo hagan transparentemente teniendo su dinero aquí, y que ese dinero sirva para el desarrollo de todo el país y de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias. La respuesta de Ronald Verde Soto, listas 17. Vamos a continuar con la segunda pregunta. Vamos a hablar de un tema también que seguramente ustedes lo tienen dentro del discurso en momentos en que conversan y se acercan a los ciudadanos. Vamos a hablar de la corrupción. La corrupción es un mal que no solamente se ha visto en nuestro país, sino que se ha visto en los países de todo el mundo. También esto ha hecho de que muchos candidatos y que muchos funcionarios constantemente estén presentando propuestas para combatir la corrupción y sobre todo para sancionar a sus autores. Ustedes, de ganar una curul en las próximas elecciones, ¿cuál será la propuesta de ustedes para combatir la corrupción? Su oportunidad, candidato. Bueno, muy fácil. Hay 19 normas, comenzando por la Constitución Política, pasando por la ley orgánica, la función legislativa, la ley de Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, etcétera. 19 normas escritas por la Revolución Ciudadana, pero ninguna de ellas se ha aplicado. 10 años de impunidad, más de 50 ministros y secretarios de Estado, 300.000 millones de dólares que ha administrado, entre comillas, el gobierno correísta. Y yo no puedo creer que estemos gobernados por ángeles, ¿no? Y cero impunidad. Por lo tanto, en arca abierta hasta el justo peca. ¿Qué se debe hacer? Aplicar la ley. Yo he solicitado la comparecencia del vicepresidente Glass, aplicando la norma. A través de la Comisión de Fiscalización, simplemente se han quedado callados. Por lo tanto, no es falta de norma, es falta de decisión, de transparencia, de honestidad. Y además una cosa, la ley ecuatoriana no puede cambiar o desaparecer los paraísos fiscales. Eso es desconocer la ley universal y el sentido común. Se acabó su tiempo, candidato. Muchísimas gracias, Diego Salgado, por Creo. La oportunidad de Lorena Tapia, lista 35.
Bueno, agradezco esta pregunta que para mí es de enorme importancia. La lucha contra la corrupción tiene que ser una bandera independientemente de los colores. Se trata de una lucha ética de los ecuatorianos. Lo decía ayer el candidato Lenín Moreno, se trata de extirpar justamente la corrupción de antes y de ahora. Un aspecto institucional, pero también un aspecto ético, de un trabajo como sociedad ecuatoriana en cuanto a valores se refiere. Creo que hablar de los 10 años de la Revolución Ciudadana, de esta década ganada, que podemos aceptar el haber cometido errores, pero los aciertos son mayores. Y esta vez hablo como candidata a la Asamblea Nacional, si soy elegida, esta será una de las prioridades dentro de mi agenda. En los actos de mi vida he actuado siempre de manera transparente y comparto justamente con la exposición que se acaba de hacer, no se trata de normativa, se trata de una decisión, una voluntad política de aplicación y de sanción para aquellos responsables. Lucha contra la corrupción no admite limitaciones. Gracias, candidata. José Noritz. Legislar y fiscalizar es mandato constitucional. Dos funciones básicas de la Asamblea. Hablemos de corrupción. A los corruptos hay que perseguirlos desde el momento en que tienen decretos de emergencia y analizar todos estos decretos y por qué lo hicieron. A los corruptos hay que perseguirlos hasta el último, hasta las últimas consecuencias, cuando encontramos infinidad de empresas del Estado que han malversado los fondos públicos. La corrupción no se debe permitir en nuestro país. Por eso, conciudadanos, elijamos hombres capaces, hombres honestos, de vida íntegra, comprobados en sus sentimientos, en sus actuares. No elijamos gente con faltos de principios. Gracias, candidato José Noritz. Lista 7, su oportunidad. Ronald Verdezón. Bueno, el Partido Socialista Ecuatoriano ha sido enfático en indicar que los corruptos tienen que irse presos. Vengan de donde vengan. Nosotros no tenemos contemplación con el tema de trabajar en contra de la corrupción, sobre todo porque ese político, ese gobernante, esa autoridad que ha sido designada, tiene que trabajar con el dinero del pueblo y es una responsabilidad como si trabajaría con el dinero de su familia. Debemos de entender que el pueblo ecuatoriano está cansado de que la gente se lleve el dinero en sus bolsillos, sobre todo porque no tienen ética, no tienen honestidad. Vamos a trabajar en profundizar el proceso, la fiscalización, pero sobre todo generar también celeridad en el proceso judicial. Debemos darnos cuenta que muchas veces a las personas que se les ha detectado en casos de corrupción o que han estado involucrados en casos de corrupción, para cuando la Fiscalía con las autoridades o con los jueces determina ya una orden de prisión, ya no están en el país. Entonces sí es necesario que nosotros vayamos profundizando este tema, fiscalicemos, pero conjuntamente con la ciudadanía. La ciudadanía es parte fundamental de este proceso y tenemos que trabajar colegislando por este tema. Muchísimas gracias, candidato Verdezón. Tenemos una última pregunta sobre temas actuales de política. Vamos a hablar sobre la ley de comunicación, porque la ley de comunicación la rodean varios criterios. Hay quienes quieren desaparecerla, hay quienes dicen que hay que mantenerla, pero hay que hacer ciertas reformas. Desde el punto de vista de ustedes, ¿es necesaria una ley de comunicación realmente en nuestro país? ¿O si la eliminarían o tal vez la reformarían? Tienen un minuto para esta respuesta. Candidato Salgado. Muy rápido, los compañeros de Alianza País y socialistas, aliados en este gobierno, son 10 años de impunidad. Yo insisto, existen las leyes pero no la han aplicado. El gobierno no la ha aplicado y la mayoría en la Asamblea Nacional. Son nuevos, así es que esperemos que lleguen a la Asamblea pero que cumplan su palabra. La ley de comunicación es un mandato constitucional, nos guste o no. En lo personal la derogaría, cero. Pero por supuesto tenemos que reformarla, a un mínimo, porque el público, los ecuatorianos, tenemos derecho a informarnos y por supuesto los medios de comunicación tienen el deber y la obligación de informar, pero también los ecuatorianos, los usuarios, podemos escoger qué escuchar, qué mirar, qué leer. No tiene que ser impuesto por un burócrata ni mucho menos. Y peor aún, una ley de comunicación que persiga a quienes opinamos diferente. La mayoría de medios de comunicación privados ya han sido multados y es más, el propio superintendente reformó la ley, él, sin ser legislador ni tener la potestad para que eso. Gracias, candidato. La respuesta de Diego Salgado del Movimiento Creo. Su oportunidad, Lorena Tapia, un minuto.
Definitivamente derogarla sería retroceder aquello que ya se ha ganado. Pero es también responsable y absolutamente necesario escuchar cuando desde la sociedad existan llamados a ciertos ajustes o reformas. Así que yo creo que una reforma a la ley de comunicación que acoja aquellos aspectos que la sociedad en este momento está demandando, debe ajustarse, es necesaria. Por tanto, el abordar una posibilidad de una derogatoria significa entonces que si bien tengo el derecho de elegir el medio en que quiero escuchar o quiero informarme, también retrocederíamos cuando existen medios que publican muchas informaciones que no han sido contrastadas. Se daña la moral, se daña el buen nombre de las personas y eso es inadmisible. Por tanto, un ajuste a aquellos aspectos que la sociedad demande creo que es absolutamente necesario. Gracias, candidata. Su oportunidad, José Noritz, lista 7. Una sociedad sin democracia, una sociedad sin libertad, una sociedad sin prensa libre, ya no debe existir en este siglo XXI. Esa ley tiene que ser derogada. Que es necesaria una ley para los medios de comunicación, es necesaria, pero no en el sentido que está este momento esta famosa ley de comunicación. Necesitamos tener la libertad de escoger qué queremos oír, qué propaganda queremos tener, qué música queremos escuchar, cuáles son los pedidos de la sociedad, cuáles son los criterios de los aliados y también de los opositores. Esa es la prensa que necesita nuestro país, libertad de prensa, donde yo pueda expresarme con libertad en cualquier medio y no estar vigilado. Se acabó su tiempo, candidato. Muchísimas gracias. Ronald Verde Soto, 1 minuto para responder. Bueno, debemos entender que el proceso de normativa en el país es fundamental. Nosotros debemos entender que todas las actividades del Estado deben estar reguladas y deben estar normadas. Y parte de eso es la ley de comunicación. Pero también hemos visto con mucha preocupación que el Día del Periodista, representantes de este gremio quemaron la ley de comunicación en el busto de Eugenio Espejo. Eso es preocupante y nosotros sí consideramos como Partido Socialista que si existe por lo menos una parte del sector, una parte de la ciudadanía que está inconforme con una ley, debemos sentarnos a revisarla. Y debemos sentarnos a revisarla inmediatamente con los dueños de los medios de comunicación, con los periodistas, con la ciudadanía y con el legislativo para hacer los cambios que sean necesarios. No se puede dar la discrecionalidad sancionatoria a una sola autoridad. Eso también debe estar normado. Pero debemos entender que la responsabilidad de la información, la responsabilidad de comunicación, el contraste de la información debe existir en el país porque eso es bueno para la ciudadanía, eso es bueno para el desarrollo del Ecuador. Muchísimas gracias, candidato Ronald Verde Soto. De esta forma nosotros culminamos la primera ronda de preguntas generales, donde todos han tenido la oportunidad de contestar y nosotros de conocer cuáles son sus posturas o qué propondrían al momento de llegar si es que ganarán una curul en las próximas elecciones. Vamos a conocer ahora en específico cuáles son sus propuestas, sus planes de trabajo. Ya en este segundo bloque vamos a hablar sobre las propuestas presentadas por los candidatos. Ustedes tendrán 1 minuto y medio para la pregunta. En general son 2 y 30 segundos más en caso de una contrapregunta, alguna réplica, alguna duda que se haya quedado en el aire en ese momento. Vamos a iniciar con usted, con el orden que empezamos este programa. Candidato Salgado, en su plan de trabajo usted propone optimizar los subsidios y las transferencias directas. ¿En qué consiste esta propuesta realmente? ¿Estarían ustedes también dispuestos a focalizar, por ejemplo, a los que más tengan, más paguen en el caso de pagar los precios reales de la gasolina o del gas? Tiene 1 minuto y medio. Mire, nosotros hemos dicho que mantendremos, y no solamente mantendremos, en su momento y en algunos casos se incrementaría el bono de la pobreza. Quería simplemente decir información contrastada. Sería bueno que las sabatinas sean contrastadas. Se me quedó eso en la mente. Siguiendo con lo que le decía yo, claro, por supuesto, debemos entender que a pesar de 10 años de revolución ciudadana, 300.000 millones de dólares y todos los poderes en manos de un solo partido político, existe todavía gente pobre, ecuatorianos pobres. Mire, yo vengo recorriendo la costa
ecuatoriana, estuve en el cantón, en Canoa, y preguntaba yo y decían, no, pues aquí no hay agua potable. 10 años de revolución ciudadana y todavía tenemos ciudades que no tienen agua potable. Y preguntamos por qué. La alcaldesa de Canoa ha sido la dueña de los tanqueros que venden el agua potable. Entonces, claro que hay que focalizar, pero tenemos que contrastar en ese caso, sí. ¿Quién está siendo beneficiario del bono de la pobreza? ¿Quién está siendo beneficiario del subsidio de la gasolina? ¿Todos los que tienen y deben tener ese subsidio? ¿O quién? Entonces, tenemos que preguntar, por supuesto, tenemos que respetar los logros alcanzados en la historia republicana del Ecuador. Respeto al ser humano, por supuesto que sí. Pero el dinero, el recurso siempre limitado del pueblo ecuatoriano, tiene que ir allá y no a crecer la burocracia. Tenemos 30 minutos para otra pregunta. Dentro de sus propuestas también, candidatos, en el plan de trabajo plantean la propuesta de personalizar el sistema de seguridad social. Esto significaría un poco también la estructura que existe en la región, por ejemplo, en las administradoras de los fondos de las pensiones. ¿Esto significa desaparecer al IES o crear algo paralelo? No, para nada, para nada. Mire, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así Alianza País diga que no, es de los afiliados. Y fíjese, solamente en los 10 años de Alianza País van 13.500 millones de dólares desaparecidos. La semana pasada nos enteramos los ecuatorianos que se borró la deuda de 2.500 dólares de parte del gobierno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mientras más trabajo digno exista para los ecuatorianos, va a haber más afiliados que pagan su cuota y patrones que pagan su cuota. Gracias, candidato. Ha sido la respuesta sobre las propuestas presentadas de Diego Salgado, de Creo. Queremos conocer también sus propuestas. Tenemos algunas preguntas para hacerle a Lorena Tapia, listas 35. Ustedes proponen un nuevo código de trabajo. Pero ¿por qué esta propuesta no fue reformada, no es presentada en todo el tiempo que ustedes han sido incluso mayoría en la Asamblea Nacional? ¿Cuáles serían realmente esas políticas laborales que ustedes quieren implementar? Bueno, solo una precisión a la intervención que se acaba de dar. Recordemos que las competencias en materia de agua potable y alcantarillado son de los gobiernos descentralizados. El gobierno central estableció una política, estableció además una fuente de financiamiento que podía haber sido tomada por los gobiernos descentralizados. Allí hay que precisar un tema de competencias y recordar cuánto se avanzó en torno a lo que tiene que ver a cobertura de servicios básicos. A su pregunta, bueno, yo tengo que responderle en torno a una agenda, a una planificación que desde el bloque de Alianza País en la Asamblea Nacional se ejerció durante estos años. Dentro de esta agenda, el Código de Trabajo estuvo contemplado, sin embargo, en la priorización de las diferentes normas que fueron puestas en vigencia, el Código del Trabajo quedó, digamos, postergado. Código del Trabajo absolutamente necesario para atender justamente a coyunturas o situaciones actuales, mejoras de derechos laborales, representatividad de aquella asociatividad, trabajo que signifique realmente una defensa de los derechos de los trabajadores en los que es este gobierno, empleadas domésticas, a quienes se les ha reconocido antes totalmente olvidadas y que es este el gobierno que ha demostrado que los trabajadores son una prioridad dentro de sus políticas de Estado. Muchísimas gracias, candidata. También usted, dentro de las propuestas que nosotros hemos leído, la cual ustedes han presentado, se encuentra una ley para impedir la ilusión y la evasión del sistema tributario nacional. Pero no fue suficiente la ley que se aprobó, por ejemplo, en junio del 2016, también en la Asamblea Nacional para evitar la ilusión de los impuestos. ¿En qué consiste realmente esto? Bueno, una propuesta que siempre es perfectible, la que obviamente se aprobó, era necesaria, pero ninguna ley es estática, ninguna propuesta es estática. Tiene que revisarse y tiene que atender los diferentes ajustes que se hagan. Esto es justamente ajustes que han sido evidenciados o determinados de realizar, y la evasión tiene que erradicarse dentro del Ecuador. Es una prioridad también del gobierno. Recuerde usted que el Servicio de Rentas Internas ha sido un ejemplo en cuanto a su gestión, y el control de la evasión ha sido justamente uno de sus resultados. Ahora, este ajuste pondrá las cosas más en orden. Candidata. Muchísimas gracias por responder las inquietudes. Recordamos 2 minutos tiene cada candidato para responder. Muchísimas gracias. Vamos a continuar con José Noritz. Dentro del plan de trabajo, las propuestas que ustedes han presentado se centran bastante en el código de la democracia. Ustedes, por ejemplo, plantean que los vocales del Consejo Nacional Electoral sean designados respetando el derecho de los partidos y movimientos, es decir, que ellos sean los que envíen a sus representantes. ¿Esto no sería retroceder y a esa estructura fracasada de lo que era el Tribunal Supremo Electoral, donde prácticamente los movimientos y los partidos políticos se apoderaban de las elecciones, que es lo que tanto se critica?
Tiene 1 minuto y medio. Una de las grandes virtudes que tiene la gobernabilidad de una sociedad y de un país es respetar la institucionalidad del país. Respetar que el Ejecutivo preocúpese de lo suyo, el Legislativo de lo suyo, el Poder Judicial igual, los vocales que están en el Tribunal Electoral de igual forma. Respetar la institucionalidad de la Contraloría, de la Fiscalía, de Fuerzas Armadas, de Policía Nacional. Cuando nosotros perdemos ese norte y viene un solo hombre con los superpoderes y quiere controlar todo, y lo que él piensa y lo que él sueña lo dice el sábado y se cumple el lunes, eso no es gobernabilidad. Debe retornar a que las instituciones realmente sean instituciones independientes, que tengan sus líderes. ¿Qué sería de nuestro país si tuviéramos un contralor que cumple sus funciones a cabalidad, un fiscal que cumple sus funciones a cabalidad, una asamblea que cumple sus funciones, que le dejan cumplir los asambleístas a cabalidad, y no una mayoría que hace lo que desean, lo que desea el presidente, mas no lo que desea el pueblo, lo que desea la sociedad? Hacia allá debemos tender, a saber escuchar la voz del pueblo. Gracias, candidato. Y de hecho voy a continuar con estas propuestas del Código de la Democracia, donde también ustedes proponen una reforma al artículo 202, donde de tal forma que cada organización política realice su propio financiamiento. Pero aquí, otra vez, no volvemos al pasado, donde los partidos pues tienen una larga ventaja frente a otros movimientos nuevos, y no solamente por su estructura o por su trayectoria, sino porque los líderes tienen buenos recursos económicos. Mire, Perdón, candidato, la oportunidad para la segunda repregunta. Yo pienso que la equidad es una palabra clave. ¿Cómo es posible que el presidente, después de 10 años gobernar este país, con todas las instituciones a su servicio, apoya el 100% a sus candidatos en todas las regiones, cuando los partidos políticos tenemos que nosotros apoyarnos al interno para seguir adelante en nuestras propuestas? Es decir, debemos retornar a que los propios partidos sean verdaderas instituciones, que tengamos ese derecho. Gracias, candidato. Muchísimas gracias. José Noritz, listas 7. Vamos a conocer ahora sobre sus propuestas. Ronald Verde Soto, en el plan de trabajo de ustedes plantean defender el proceso constituyente. Bueno, ustedes están yendo un poco a la corriente porque prácticamente el general de los discursos de los candidatos ha sido más bien elaborar una nueva constitución. ¿Por qué defenderla? Bueno, el tema de desinstitucionalizar el Estado totalmente es demagógico, ¿no? O sea, no podemos nosotros apostar a eliminar todo lo que se ha construido en un proceso, sobre todo el tema de la Constitución. A partir del 2008 este país cambió con el tema constitucional. Esa Constitución es progresiva, es de derechos. Se han construido muchas cosas, incluso el tema de la normativa, las leyes que se han construido, la Ley de Educación Superior, la misma Ley de Comunicación, han sido progresivas en el tema de derechos. Nosotros lo que debemos analizar, primero, es que nada está escrito en piedra. En el tema legal nosotros debemos considerar que si una ley que operativiza la Constitución tiene alguna cosa que arreglar, pues la arreglaremos inmediatamente desde la Asamblea. Pero no podemos demagógicamente decir que vamos a romper con la institucionalidad del Estado, vamos a romper con la Constitución, porque ahí sí tenemos un problema. Tendríamos que nuevamente sentarnos, llamar a una Asamblea Constituyente, volver a trabajar y retroceder unos 10 años más a lo que ya se ha construido. Entonces, la solución no es dañar las cosas, la solución es construir, y si tenemos que arreglar, pues seguiremos con el proceso constitucional, seguiremos con el proceso de normativa en el Estado ecuatoriano. Debemos ir desarrollando los temas que son inherentes a la operatividad de la sociedad en cuanto a las leyes, a los reglamentos, a la normativa, pero en base a esa Constitución que se creó, porque entendemos, es una Constitución que es un ejemplo en toda la América Latina y es progresista de derechos, es una de las más avanzadas en el progreso de derechos, y por eso tenemos que defenderla. Candidato, también dentro de las propuestas ustedes dicen realizar una actividad legislativa intensa porque tiene muchas deudas que saldar. ¿A qué deuda se refiere? ¿Tienen un segundo momento entonces este proyecto? Bueno, para nosotros es importante que los asambleístas dejen sus escritorios y empiecen a trabajar con la ciudadanía. Eso lo hemos venido conversando en todo el país, porque sí es importante que el asambleísta se olvide de su escritorio y ofrezca lo que hizo en campaña: caminar con la gente, conversar con la gente, llevar esas propuestas desde la gente. Eso es
es importante y eso es lo que vamos a posicionar, hacer que el asambleísta vaya a territorio. Cuando se aprueben las leyes que son inherentes a determinado territorio, vamos a trasladarnos allá, vamos a trabajar allá y así intensificar el trabajo legislativo. Gracias a todos ustedes, candidatos, por responder. Son las inquietudes que teníamos al momento de conocer y de leer las propuestas presentadas para las próximas elecciones. Ahora viene la parte más importante, también para ustedes como candidatos, conocer las inquietudes de la ciudadanía, del público que nos acompaña esta noche. En este último bloque vamos a conocer las preguntas del público que nos acompaña, lo hemos dicho, la parte más importante, por supuesto, de este programa. Muchísimas gracias por participar, por favor se presenta y a quién representa. Buenas noches, mi nombre es Jorge Guamán, soy estudiante de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Un saludo cordial a todos los candidatos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Creen ustedes que se debe reformar la Ley de Educación Superior en base al libre ingreso de los estudiantes bachilleres a las universidades? Empezamos con el candidato Diego Salgado. 2 minutos para contestar. Sí, Jorge, definitivamente la Ley de Educación Superior tiene que ser reformada bajo el mismo principio de libertad. Los jóvenes ecuatorianos, los estudiantes y las familias ecuatorianas deben tener la posibilidad, como lo tuvieron en el pasado, no todo el pasado es malo, como lo tuvieron en la oportunidad de escoger qué estudiar y en dónde hacerlo. Por desgracia, hemos ido conociendo, como dicen aquí los amigos candidatos, caminamos y la gente se queja mucho de eso, que el hijo o la hija que está en Manta quiere estudiar medicina y le mandan y en la universidad en Manabí y le mandan a estudiar cocina en la provincia de Chimborazo. Esas cosas se están dando, así es que no. Nosotros tenemos que reformar esa ley de educación superior, tenemos que priorizar la capacitación y la instrucción formal de nuestra juventud, que es en beneficio de todas las familias del Ecuador. En eso no queda ninguna duda. Pero la libertad, eso es lo que los 10 años de correísmo se olvidó, de respetar la opinión ajena, de respetar la libertad, del poder escoger. Eso yo creo que debemos nosotros señalar y subrayar. Así es que definitivamente, Jorge, sí, vamos a reformar la Ley de Educación Superior, priorizando a los seres humanos, a las familias y lo que quieren los jóvenes estudiar y en dónde hacerlo. Muchísimas gracias. Candidato Diego Salgado, creo. Su oportunidad de contestar esta pregunta, Lorena Tapia. Bueno, yo creo que aquí hay un aspecto de imprecisión de información y ante esa información que es necesario precisar, sin duda alguna, se necesita hacer un mayor acercamiento y difusión de lo que hoy establece la Ley de Educación. Yo me quiero referir en este sentido a experiencias de países vecinos. Voy a hablar en el caso puntual de Chile. Chile, durante su modelo anterior, no me refiero al que tiene en este momento, ha determinado la posibilidad de acceder a universidades y elegir las carreras en función del puntaje que se obtenga. Un poco se trata de dirigir o orientar a los estudiantes que deseen elegir una carrera. Así que a la pregunta, creo que es necesario hacer un acercamiento, una mayor difusión acerca del contenido, de las ventajas, hacer los ajustes que fueron necesarios, siempre haber apertura en ese sentido cuando existen dudas con relación a su alcance, pero sí hay que comentar lo que han sido las experiencias en países vecinos donde los resultados han sido exitosos. Quiero complementar la respuesta con una propuesta que el candidato Lenín Moreno lo comentaba en diferentes espacios. Ese país para próximas generaciones. Y ese país de próximas generaciones propone una educación universitaria para todos los jóvenes que así lo decidan, un compromiso conjunto entre el gobierno, las familias y las universidades. Esto será prioridad del gobierno del binomio Moreno-Glass y, por tanto, esta inquietud, esta preocupación que existe en los estudiantes es una de las prioridades por parte del candidato Lenín Moreno. Gracias, candidata. La respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es su respuesta, candidato Noritz? Necesitamos un ente regulador, necesitamos un gobierno regulador de la educación y no un controlador al extremo que me quite la libertad mía de los jóvenes, que le quite la esperanza a los jóvenes de escoger y prepararse en lo que ellos quieran.
Yo soy un almirante de la Marina en retiro, pero soy abogado. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. ¿Por qué? Porque yo lo quise ser. No me pueden regular y encasillar a mi hijo o a mi amigo o al joven a que estudien lo que me designa unas tablas, unos exámenes. No. Me están quitando la libertad. Me está quitando la libertad de elegir lo que yo quiero ser. Si yo tengo una finca ganadera y quiero ser un ingeniero agroindustrial, ¿por qué me dice que puedo seguir odontología? No tiene lógica. Aunque me falte cierto puntaje para esa ingeniería agroindustrial, yo pondré mi esfuerzo y saldré adelante y seré lo que yo quiero ser. Esa libertad debemos como ciudadanos mantenerla. Y la educación necesita jóvenes libres. Este momento les estamos quitando la esperanza a nuestros jóvenes. Les estamos cerrando, no los estamos dejando que proyecten lo que ellos quieren ser. Joven, ¿quiere ser comunicador? Sé comunicador. ¿Quiere ser médico, ingeniero, ingeniero agrónomo? ¿Quiere ser agricultor? ¿Quiere ser acuicultor? Lo que tú desees, sélo. Hacia allá debes orientarte. Gracias, candidato, por su respuesta. Don Alberto Soto, tiene 2 minutos. Bueno, una de las principales propuestas del Partido Socialista Ecuatoriano es justamente el tema de la educación. Nosotros debemos entender que se han reformado y se han hecho leyes. Por ejemplo, la Ley de Educación Superior ha hecho muy buenas cosas para el Estado. Hemos reformado la Ley de Educación y hemos eliminado esas universidades de garage que tanto daño le hacían al Ecuador. Porque recuerden que vendían títulos de médicos, vendían títulos de abogados y eso es impresentable. Hemos articulado las mallas curriculares. ¿Pero qué hicimos mal? No articulamos la Ley de Educación Superior con la Ley de Educación Intercultural. Ahí no generamos las capacidades en nuestros estudiantes, en nuestros bachilleres, para que puedan pasar un examen de calidad en la educación superior. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente tenemos que eliminar ese examen de accesibilidad a la educación superior y darle la autonomía a las universidades para que a través de sus cursos propedéuticos y sus cursos de nivelación puedan garantizar el acceso de los estudiantes a la educación superior. Y además debemos sentarnos a reformar inmediatamente la Ley de Educación Superior y concatenarla con la Ley de Educación Intercultural. Hacer una sola ley de educación en el Estado ecuatoriano, que vaya desde la educación inicial, pase por la educación básica y bachillerato y llegue a la educación superior. Solo ahí estaremos garantizando el círculo completo de la accesibilidad de la educación. Y vamos más allá, vamos a trabajar en un 4º nivel gratuito, porque en todas las leyes ahora se nos exige 4º nivel. Yo he sido docente universitario y a mí me exigen PhD para seguir trabajando como profesor, pero el Estado no nos está garantizando eso. Recuerden que cuando uno tiene el 3er nivel, uno ya se acostumbra o uno ya tiene más responsabilidades económicas, ya tiene su hogar, tiene sus hijos, su familia, y entra en un segundo orden de priorización el tema de la educación. Entonces debemos de entender que ese 4º nivel tiene que ser garantizado por el Estado ecuatoriano para tener más desarrollo, para tener esos profesionales capacitados. Otro tema fundamental es el tema de la educación técnica tecnológica. Vamos a fortalecer la educación técnica y tecnológica para tener capacidades en los ecuatorianos en menor tiempo. Es decir, usted en 2 años puede tener una profesionalización que le asegure un puesto de trabajo y además un sueldo digno. Gracias, candidato, por responder la primera pregunta del público. Damos paso a la segunda pregunta. Su nombre y a quién representa. Bueno, candidata, candidatos, buenas tardes. Yo soy Rachel Erazo, soy una mujer trans, soy activista por los derechos LGBTI de la Asociación Alfil y a la vez formo parte de una campaña ciudadana Voto Informado. Justamente voy a hacerles una pregunta, una de las 4 preguntas que nuestra campaña hizo, que son preguntas efectivamente polémicas quizá para una sociedad heteronormativa, más sin embargo fundamentales para los derechos de las personas LGBTI. Me permito leer brevemente un antecedente y luego la pregunta en cuestión. La Constitución de la República, en su artículo 11, numeral 2, sobre principios fundamentales, proclama la igualdad de todas las personas ante la ley y la no discriminación bajo circunstancias, entre las que se especifica la orientación sexual y la identidad de género. Sin embargo, en los subsiguientes artículos 67 y 68 que dictaminan sobre las libertades, paradójicamente se restringe, con dedicatoria a las personas LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexo, el poder contar
contraer matrimonio civil, así como adopción. En este sentido, una de las 4 preguntas que formulo a ustedes es... Una sola, así es. Una sola pregunta, escoja la que usted quisiera que le conteste. La tengo. Por favor. ¿Apoyaría usted una reforma constitucional que permita la adopción por parte de parejas del mismo sexo y reformar el actual Código Civil que impidió el acceso en este derecho inconcluso a las personas solteras? Gracias por su pregunta. Candidato Diego Salgado, 2 minutos para contestar. Yo sigo con el principio de la libertad. Es decir, los ecuatorianos, los ciudadanos tenemos que definir y tenemos que escoger lo que a nosotros nos conviene. No que un burócrata, no que el Estado, bajo ningún concepto, nos diga qué debemos hacer. A la pregunta concreta, que si yo estaría de acuerdo con que se haga una consulta popular para reformar la Constitución y permitir, entre otras cosas, que una pareja adopte, por supuesto que estaría de acuerdo. Nosotros tenemos que debatir, nosotros tenemos que profundizar el análisis, no que un burócrata, por más presidente que sea, nos imponga desde la sabatina qué se debe hacer, qué se debe comer, qué se debe leer, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se trató, y eso sería bueno que el pueblo ecuatoriano conozca, cuando se trató estos temas en el Código Orgánico Integral Penal, el tema del aborto, por ejemplo, fue el presidente de la República en quien maltrató sobre todo a las asambleístas de Alianza País, a esas que trató de minifalda y buenas para bailar, a esas mismas les maltrató cuando trataban este tema. Nosotros no. Nosotros somos respetuosos, insisto, de la opinión ajena. Nosotros somos respetuosos de la libertad. Así es que me va a disculpar, no le escuché bien el nombre. Sin embargo, estoy absolutamente de acuerdo con que se haga una consulta popular para posiblemente reformar la Constitución en ese aspecto. La pregunta, Rachel. Muchísimas gracias por contestarle. Gracias. Su oportunidad, candidata Lorena Tapia, 2 minutos. Bueno, yo quiero recordar que las decisiones que el Gobierno de la Revolución Ciudadana ha tomado han sido absolutamente democráticas. Procesos de consultas, procesos del trabajo de la Asamblea Constituyente, y no es sino este gobierno que tiene legitimadas las decisiones. Por tanto, a la inquietud planteada de manera a nosotros como candidatos, si una consulta podría generar algún tipo de reforma, por supuesto que sí. Esa es una alternativa viable, completamente democrática, que la mayoría de los ecuatorianos tendría que decidir, más allá del estilo del presidente, que es un tema personal y que hay que quedarse con los resultados de estos 10 años, que han sido de muchos avances. Ha sido un gobierno donde las decisiones se han tomado y en procesos de participación ciudadana. Y aquí tenemos justamente en la pregunta esa posibilidad, que hubiese una reforma ante una posible consulta. Estoy absolutamente de acuerdo que sería una alternativa viable. Gracias, candidata Lorena Tapia, listas 35. José Noritz, su respuesta a la pregunta del público, 2 minutos. Lo que prima aquí es el respeto a la libertad. Cuando dudes, pregunta al pueblo. Pregunta, consulta al pueblo. Y yo estoy enteramente de acuerdo en que las grandes y las graves decisiones de una sociedad como la nuestra, los grandes conflictos, se debe consultar en una igualdad de condiciones, con una campaña transparente, participativa, clara, profunda, en conversaciones, en diálogos, y a la final conducirla a que sea la consulta popular y esos resultados respetarlos. Mi opinión es de que las grandes decisiones consultémosla, aunque no esté de acuerdo yo con los planteamientos en forma muy personal, pero estoy dispuesto a que cuando estemos en la asamblea favorecer la consulta. Favorecer, y lo que el pueblo decida, eso se debe respetar. Entonces, enteramente de acuerdo que esta pregunta debe consultarse al pueblo y respetar sus decisiones, que esa es la decisión de una mayoría que nos va a orientar, pero que la campaña sea limpia, la campaña sea transparente, que la campaña sea responsable,
con todos los principios básicos que una sociedad requiere para consultar los graves problemas nacionales. Muchísimas gracias, candidato. José Noritz, lista 7. La oportunidad de Ronald Berresoto. 2 minutos. Nosotros como Partido Socialista Ecuatoriano entendemos que justamente la evolución del pensamiento marca la historia de la sociedad, sobre todo en la progresividad de derechos y en ese desarrollo de las personas. Nosotros en nuestra lista nacional justamente tenemos candidatos de la agrupación LGBTI y realmente es porque nosotros consideramos que el derecho de la gente, ¿sí?, es fundamental, el derecho, las libertades, las formas de actuar, las formas de pensar. Y justamente por eso hemos integrado en nuestras listas nacionales a personas que pueden pelear por sus derechos. El Partido Socialista Ecuatoriano siempre ha sido la voz de las personas que no tienen voz. Nosotros trabajamos con los obreros, con los campesinos, las damas de casa, trabajamos con la gente de a pie, como digo yo, la gente que anda en bus y compra en los mercados, porque nosotros sentimos de esas necesidades. Y si en la evolución del pensamiento de la sociedad se requiere estos cambios que son necesarios, estos cambios que la sociedad solicita, estos cambios que se ameritan, debemos trabajar en eso, debemos trabajar además en una política pública responsable que emane de las leyes. Esa política pública que tiene que generar la responsabilidad en las autoridades que van a conceder, por ejemplo, esa adopción y que tiene que generar la responsabilidad en las personas que van a adoptar. Y en la pregunta, sí, estamos de acuerdo y pelearemos con nuestros asambleístas, pelearemos desde el Partido Socialista Ecuatoriano para que se vaya concretando el derecho de la gente. Y si es que viene una consulta popular, tengan la seguridad que vamos a trabajar por el sí en esa consulta, porque nosotros somos progresistas. El Partido Socialista Ecuatoriano siempre ha visto por el derecho de la gente. El candidato por responder la pregunta de Rachel. Vamos con la última pregunta. Bienvenido, gracias. Su nombre y a quién representa. Mi nombre es Ángel Erazo del Valle y represento al colectivo Espejo Libertario. Y para la señora y señores candidatos, la pregunta es, ¿cuál sería vuestra propuesta viable objetivamente en el aspecto legislativo para tomar en cuenta el turismo comunitario y agroecológico como destino a fin de reforzar la economía de comunas, pueblos y comunidades de nuestro Ecuador? Gracias por esa pregunta, candidato Diego Salgado. 2 minutos. Yo creo que es fundamental cualquier tipo de turismo dentro de nuestro maravilloso país. Por lo tanto, claro que tenemos que apoyar todos los aspectos para que propios y extraños podamos conocer y podamos disfrutar de nuestras diferentes zonas. Así es que yo creo que eso está absolutamente dado en el sentido de que apoyaremos. A mí lo que me preocupa más bien es que cuando se presentaron defensores del medio ambiente, pocos años después se quedaron sin dinero y aprobaron desde la Asamblea Nacional la explotación petrolera en nada más y en nada menos que el Parque Yasuní, en donde, de acuerdo al gobierno, existen pueblos no contactados. Entonces, no solamente es el maltrato al medio ambiente, sino a los posibles ecuatorianos que están y viven de ese maravilloso hábitat. Y cuidado que se diga, nosotros los de derecha, como ya nos han venido diciendo, que el capitalismo y que el ser humano está sobre el capital, cuidado. Desde hace 4 años, Guillermo Lasso, el próximo presidente del Ecuador, ha dicho que no explotará el Yasuní. Así es que cuidado. Nosotros sí hemos dicho desde el comienzo y así lo manifestamos y expresamos en la Asamblea Nacional, votando en contra, señora, votando en contra el asesinato del Parque Yasuní. Así es que esa es nuestra palabra y lo hemos demostrado. Gracias, candidato. Diego Salgado, creo. Su oportunidad, candidata Lorena Tapia, además un poco también tocó su tema, usted que fue ministra del Ambiente. Bueno, agradezco profundamente que usted haya tocado el tema del Parque Nacional Yasuní como ex ministra de Ambiente. Yo creo que es responsable informar a los ecuatorianos con información fidedigna, con conocimiento cuando se habla de un área protegida como el Parque Nacional Yasuní. Decirle que es en el gobierno de la Revolución Ciudadana donde se han ejecutado acciones de control y de defensa del Parque Nacional Yasuní en cuanto a biodiversidad. Mencionarle en materia de pueblos en aislamiento voluntario que es en el gobierno del presidente Correa
donde se crea una política de los pueblos en aislamiento voluntario. Ha sido manipulada la información, ha sido transmitida una serie de criterios que desinforman a los ecuatorianos. Más de 1 millón de hectáreas protegidas. Recuerde usted que antes que existiera la Constitución del año 2008, se podía explotar en las áreas protegidas, no había una restricción. Hoy la situación es distinta. Se cumplió un proceso y aquí hay que ser claros en torno a cuál fue la propuesta cuando se habló del Parque Nacional Yasuní. Se dijo que si no era factible conseguir fondos a nivel internacional para poder dejar el petróleo en tierra, entonces iba a ser necesario acudir a una explotación. Pero no cualquier explotación. Cuando tuve la responsabilidad de la firma, y lo digo como ministra de Ambiente, es una licencia que obtiene una serie de blindajes en protección de carácter ambiental para defender la biodiversidad. Las autoridades que hoy lideran el Ministerio de la Ambiente son responsables de mantener ese cuidado, de informar a la ciudadanía, de crear una plataforma de información continua. Atendiendo a la pregunta que se hizo en torno a turismo, mencionarle que dentro de la agenda de la Asamblea Nacional la Ley de Turismo es una prioridad. Y qué mejor aún que potenciar justamente estas ventajas competitivas que tiene el Ecuador en materia turística. Un país megadiverso, donde las comunidades dentro, por ejemplo, de las áreas protegidas, generan un valor agregado y que tiene que posicionarse como un turismo distinto para los ecuatorianos. Ese es el Ecuador postpetrolero al que hay que apostarle, de los saberes ancestrales de las comunidades. Tiempo, candidata. Muchísimas gracias. Su oportunidad. 2 minutos, José Norris. Gracias por la pregunta del turismo en las comunidades. Y le pongo en similitud con otros grupos sociales que necesitan igual. Los pescadores, los agricultores, la gente que está retirada ya de sus obligaciones y que ha servido su vida ya, y ahora recibe una pensión del Seguro Social. ¿Por qué no hacerlo con responsabilidad? Yo les he dicho, en las comunidades diferentes que he visitado en la provincia del Oro, en la península, Santa Elena, en Manabí, en Esmeraldas, en Loja, Pichincha, hacia el norte, toda comunidad, por más pequeña que sea, comunidad turística como la de la pregunta, comunidad de pescadores, comunidad de agricultores, comunidad de concheros, de los que sacan el cangrejo de los manglares. Si nosotros como comunidad tenemos 4 principios básicos: transparencia, responsabilidad, inclusión y participación, estamos hablando de una gobernabilidad de nuestro pequeño grupo. Y téngalo por seguro, si su comunidad quiere turismo y mantiene estos 4 ejes, va a lograr. Y debemos apoyarlo. Estuve en Zaruma recién, hace 8 días, y veíamos un pueblo que se está hundiendo, un hermoso cantón que se está hundiendo, y la gente dice, ¿y el turismo? Y les decía a los de las comunidades, asóciense, agrúpense. Los hombres, las sociedades necesitamos agruparnos con transparencia, participación, inclusión, trabajo en grupo, honestidad, y ahí saldremos adelante. Gracias, candidato. José Norris, lista 7, su respuesta a la pregunta. Ronald Verde Soto, 2 minutos. Bueno, nosotros creemos que este país debe dejar su matriz extractivista y debe empezar a trabajar en otras formas de financiamiento del Estado ecuatoriano. Y esta forma de financiamiento, lo fundamental es el tema del turismo, porque si nosotros entendemos al turismo como un todo dentro del país, deberemos entender también que nuestro país es sumamente rico en sus regiones, tanto en la costa, la sierra como la Amazonía. Estamos haciendo este recorrido nacional y justo nosotros habíamos analizado este tema, pero desde el punto de vista del trabajo. Se deben generar nuevas fuentes de empleo a través de los emprendimientos, y qué mejor de los emprendimientos turísticos en estas zonas tan diversas que tenemos los ecuatorianos. Pero un emprendimiento también con dinero que financie el Estado ecuatoriano, que inyecte el Estado ecuatoriano con baja tasa de interés. Nosotros habíamos propuesto incluso una tasa de interés del 0%, porque sí se puede hacer. El Estado ecuatoriano tiene que empezar a crear esa banca pública de desarrollo como una verdadera banca del pueblo. Es fundamental que los créditos del Estado vayan dirigidos hacia esos sectores de emprendimiento, por ejemplo, el tema del turismo y el turismo comunitario.
¿Cómo puede funcionar esto? Si usted inyecta capital, por ejemplo, para un emprendimiento turístico en la Amazonía y alguien se pone un hostal, ya tiene su primera fuente de trabajo, que es esa persona y su familia. Después al turista necesitará darle de comer, segunda fuente de trabajo de la persona que provee esos servicios de alimentación. Si necesita movilización, la persona que lo moviliza hacia otras provincias y hacia el aeropuerto tiene otra fuente de trabajo. Si usted necesita deportes de aventura en el oriente, por ejemplo, tiene otra fuente de trabajo. Entonces, esa es la forma de crear fuentes de trabajo fuera del Estado ecuatoriano, fuera de la burocracia del Estado ecuatoriano, pero con una inyección de capital fresco y barato para los ecuatorianos. Recordemos que los ecuatorianos somos emprendedores, somos solidarios, y esa es una forma de trabajar justamente con el turismo, con las comunidades, entendiendo que este país nuevamente puede vivir mucho mejor del turismo que del petróleo. Gracias, candidatos, por responder a todas las preguntas del público. Prácticamente hemos ya finalizado este programa, el último de los programas que hemos nosotros realizado para que conozca la ciudadanía sobre los candidatos asambleístas nacionales. Cada uno de los movimientos ha tenido un espacio, pero vamos a una parte importante. Tienen un minuto cada uno de ustedes para dar un mensaje final. Iniciamos con usted, Diego Salgado. Primero, felicitándole por el programa. Yo creo que es importante que haya un debate y se conozca qué pensamos los candidatos. Un país postpetrolero se dice, sin embargo, no creo que a Lenin y a Glass les guste. Nos han advertido que quieren más. Ya no se les cree. Es decir, después de 10 años de revolución ciudadana, de haber manejado el segundo boom petrolero, ni a Alianza País ni a sus aliados les podemos creer. Ofrecemos esto, ofrecemos reformar, estamos de acuerdo con todo, no queremos ley, sí queremos ley. Miren, tuvieron 10 años y plenos poderes, todos los poderes bajo la tutela de un solo hombre, Rafael Correa Delgado. Así es que, mire, ahí está, esa es la verdad. Y no tienen, y hemos visto nosotros desde la Asamblea Nacional, no existe una decisión individual. No pueden venir acá a decir, esta es mi decisión. No, es corporativo. Lo que dice el manda más se hace. Tenemos esperanza que regrese la democracia, la libertad, y por eso, creo 21, con Guillermo Lasso seremos gobierno. Gracias, candidato. Su oportunidad de un minuto, Lorena Tapia. Agradecemos a la barra, por favor. Bueno, agradecer la invitación. Estos espacios son constructivos. Siempre que no se vaya por el negro, el blanco, el engaño, la mentira. Los ecuatorianos tenemos que aprender a construir, en medio de los errores, a encontrar justamente los aciertos. Durante estos 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, los resultados han hablado por sí solos, por tanto no me voy a detener a hacer precisiones específicas. Los indicadores, el reconocimiento internacional hablan por sí solos. Tengo el privilegio de haber sido parte del equipo del presidente Rafael Correa y de haber trabajado, en mi caso, por una política ambiental que ha posicionado al Ecuador como un referente internacional. Invitar el 19 de febrero a todos los ecuatorianos a actuar responsablemente, a seguir construyendo un mejor Ecuador, todito 35. Muchísimas gracias, candidato. José Noritz, su mensaje final, un minuto. Cuando los candidatos del Partido Adelante, Ecuatoriano Adelante, estemos en la Asamblea, seremos facilitadores de la gobernabilidad del país. Seremos gente que va a contribuir a quien el gobierno, a quien el pueblo elija para que nos gobierne. Contribuiremos a que el gobierno sea un regulador, un facilitador. Contribuiremos a que puedan ingresar capitales frescos al país. Contribuiremos a mejorar las leyes que afecten positivamente, que vaya a solucionar los graves conflictos sociales, los graves conflictos que tiene nuestra economía. Facilitaremos el empleo, seremos parte de lo positivo. Ya basta de lo mismo, debemos cambiar. Y haremos una gran mayoría que empuje a la sociedad y a nuestro país a salir adelante. Por eso, vota 7. Gracias, candidato. Ronald Verde Soto, su mensaje final. Bueno, queremos expresar un profundo agradecimiento, primero a nuestra militancia que nos acompaña y nos ha acompañado siempre, que está aquí con nosotros, a esa militancia que nos recibe
en todas las ciudades del país y a todos los ciudadanos que confían en el Partido Socialista Ecuatoriano, que confían en que nosotros somos la opción, que somos gente joven, que nos hemos preparado, nos hemos capacitado para representarlos. Recordemos que la voz del pueblo es la voz de Dios y nosotros vamos a hacer prevalecer esa voz, vamos a trabajar incansablemente para no defraudarles nunca, vamos a trabajar para ser la voz de esas personas que no tienen voz, vamos a trabajar por todos los ecuatorianos. Realmente debemos de entender que el Partido Socialista Ecuatoriano siempre ha sido esa opción desde la izquierda que quiere construir y siempre ha construido un país mejor. Y no se olviden, el 2017, voten todo 17, en plancha. Gracias a todos los candidatos. Gracias a todos ustedes por participar, sobre todo a ustedes por acompañarnos en estos 4 programas donde, como lo hemos dicho, hemos presentado a uno de los candidatos, al representante que ha mandado cada movimiento o partido para que usted conozca sus propuestas. Así que en sus casas deberán estar reflexionando el voto. ¿A quién le darán el voto el próximo 19 de febrero? ¿Se lo darán a Diego Salgado, del movimiento Creo? ¿Se lo darán a José Nuritz, lista 7? ¿Se lo darán a Ronald Verdesoto, de la lista 17? ¿O a Lorena Tapia, de listas 35? Usted tiene la última palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches.